Orihuela ya a partir del siglo XIII ya digamos que existe, ¿no? Por lo menos en las fuentes documentales. Pero el Oriol aparece con las alas abiertas y con la corona indicando que Orihuela es ciudad real. La fiesta de moros y cristianos, la primera referencia que se tiene es del año 1400, del siglo XV, cuando ya se pide que se saque la señera, que se saque el Oriol y que se haga una fiesta, ¿no? En 1400, el año a partir del siglo XV. ¿La Miguel Hernández fue el pueblo orellano quien se puso en contra de él o esa figura como poeta lo respetaba? En este caso la oposición. Siempre ha sido pro a sus ideas y a su ideología. ¿Realmente el pájaro del Oriol está vinculado a la historia o simplemente un símbolo de la fiesta? Gildo, Hola, buenas. bienvenido al podcast. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer. Eres la primera persona que va a probar el formato de la silla, que ya mucha gente nos decía, podéis cambiar la silla, teníamos el sofá, no el mítico sofá, y vas a ser tú la primera persona que va a probar este formato. Bueno, pues yo encantado encantado de estar aquí con vosotros, aquí en vuestro podcast, en De Palique, y a lo que haga falta. He visto tu canal de YouTube y me surgió la curiosidad de, claro, se te ve, bueno, eres una persona joven, ¿cómo te dio por conocer la curiosidad, cómo estudiar esa curiosidad, pero ya no solo nacional, sino de Orihuela, el propio Orihuela? ¿Cómo una persona joven se puede interesar de esa temática? Bueno, yo para empezar soy graduado en Historia por la Universidad de Alicante. Siempre me ha fascinado la historia desde que estaba en el Colegio de Santo Domingo. Y cuando terminé la carrera, pues ya hice un máster de investigación en los siglos XV y XVI. Y unos años después vino la pandemia y yo siempre estaba pensando, bueno, me gustaría crear un canal de YouTube, pero no sabía de qué. Pero bueno, ahí estaba mi hermano y siempre me decía, siempre estás diciendo que te vas a hacer algún canal, pero nunca te atreves, yo qué. Y por ese pique entre hermanos surgió el canal de Gildet RC, y al principio era un canal distinto al de ahora, pero al final entendí que un canal de YouTube se tiene que centrar, digamos, en una sola cosa, y al final pues dije, bueno, pues voy a apostar por lo que sé, que es historia, y vamos a empezar a hacer pues una serie de vídeos, de vídeos en general de historia. Y luego ya particularmente me centré en Orihuela, la historia de Orihuela. A tu pregunta de, también cómo surge el tema, yo tengo que, darle las gracias a una persona que es el archivero Jesús García Molina, que es el archivero del Archivo Histórico Municipal de Orihuela, y gracias a él, pues, me da muchísima información sobre la historia de Orihuela. Desde el año 2015 lo conozco. Y en ese archivo histórico, yo siempre lo digo, vive la historia de Orihuela. Es el corazón de la historia de Orihuela en ese archivo, y cuando consulto muchísimos documentos, siempre salen cositas para hacer algún vídeo, y si no, pues también me voy a la biblioteca Fernando de Loace, donde hay un montón de libros ya publicados, y en base a esas dos, tanto cuando voy al archivo o a la biblioteca, pues ya me surge un poquito la idea de que voy a hacer el vídeo. Si quieres te cuento cómo más o menos surge la idea de cómo salen los vídeos. Sí, te iba a preguntar sobre eso, luego lo pondremos en la descripción del episodio, pero ¿cuánto tiempo llevas con el canal? Pues el canal surgió, ya te digo, en la pandemia, desde el año 2020. Lo que pasa es que hasta que yo me decidí a hacer ya vídeos solamente de Orihuela, pues ahora mismo estamos en el año 2026, pues a lo mejor ya 3 años o por ahí, porque ya te digo que el canal no surgió directamente de, voy a empezar a hacer vídeos en la pandemia con mi hermano, me gustaba la bici, pues empecé a hacer rutas en bici, lo combinaba con la historia, con el patrimonio, que a lo mejor, pues mira, pues me voy a Játiva y cuento un poquito de patrimonio que hay en Játiva, o voy a Caravaca, pues en Caravaca, ¿no? Pero luego me di cuenta, dije, esto hay que darle otro ritmo, hay que darle otro formato, ¿no?, al canal. Y entonces, a partir de ese momento, en el año, yo creo, 2023, fue el momento en el que... Porque ha pasado por muchas fases, ya te digo. Luego con una amiga que conocí en el máster,
empecé a hablar con ella, venga, vamos a hacer un podcast. Y dentro de ese canal de YouTube, después de los vídeos en la bicicleta, pues venía un apartado de podcast. Con gente, pues por ejemplo, hicimos una entrevista al arqueólogo de la Alhambra y a otras personas, ¿no? Ya después surgió la idea, como te digo, de vamos a encarrilar esto hacia otra dirección y vamos a enfocar, vamos a centrarnos en la historia de Orihuela, que tiene muchísimo que ofrecer Orihuela, y sobre todo para dar a conocer la historia desde otro punto, que es siempre el entretenimiento y de una forma diferente. Sí, que no te vean como el típico divulgador histórico, pero que entretenga a la gente, como tú dices. Sí, sí, sobre todo, a ver, tú haces los vídeos, yo por ejemplo voy al archivo. Venga, voy al archivo, pido un documento, empiezo a leer y saco conclusiones. Empiezo a hacer fotos y luego ya, una vez que tengo todos los documentos, como están en valenciano antiguo o en castellano antiguo, depende de la época, pues los transcribo a mi idioma. Y después ya pues los analizo bien y me hago un guión. Yo para cada vídeo necesito un guión. Decir, venga, por ejemplo, intro, como siempre. Despedida, como siempre. Y voy enlazando, venga, aquí va humor, aquí va otro humor, aquí, venga, giro delante de la cámara, cerca de cámara. Pues yo todo eso me lo voy escribiendo porque yo funciono así. Y luego te das cuenta de cuando terminas de pues investigar. Después de investigar en el archivo, te haces un poquito una estructura de cómo tú quieres hacer el vídeo, el guión. Después lo grabas. Y después los maquetas, que para mí maquetar es donde más tiempo pierdo. Normalmente para un vídeo de, ¿qué te sé decir? 5 minutos, pues puedo estar maquetando 7 horas. Puedo estar en mi casa maquetándolo 7 horas con un programa. Sí, eso es típico. No, es lo más normal. Es lo más normal. Entonces yo creo que investigar y maquetar ahí es donde más tiempo sí, sí. Y luego cuando tú terminas de hacer el vídeo, pues muchos comentarios te llegan o hay, sobre todo también gente pues, niños de 8 o 10 años que me han parado varias veces por la calle y me han pedido fotos y eso pues realmente ahí ves cómo lo que haces sirve para algo. Te voy a contar una anécdota y es que conforme iba haciendo vídeos, pues hubo una persona que es de Argentina que me empezó a decir, bueno, me encantan tus vídeos, tal, incluso pues me ha comprado un libro desde Argentina. O sea, me compró un libro que era sobre el Colegio de Santo Domingo de Orihuela. Y claro, y ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta, o mensajes tan bonitos de gente de México, ¿no? Siempre me decía, mira, en tu vídeo me encanta, que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. O sea, cuando ves todo eso... Te satisface. Claro, porque... se reconoce tu trabajo. Y ves que hay alguien al otro lado. O sea, tú, porque esto es un... No sé si a ti te pasará, pero esto es un proceso muy solitario muchas veces, ¿no? Estás tú solo, sí. No sabes si hay alguien detrás. O si te están viendo, que a lo mejor sí. A lo mejor sí, a lo mejor no te lo dicen. O no te ponen comentarios, no, pero yo es que no me pongan comentarios, bueno, no, pero luego ve las visualizaciones y a lo mejor, pues no sé si el del Castillo tiene 3.000, el del Castillo de Orihuela que dice que tiene 3.000 visualizaciones o algo así. Sí que lo verán, sí. Entonces, claro, no ponen, pero sí que ven y sí que se... Entonces, ahí tú ves como... has llegado a un cierto público, pero yo creo que lo más importante es ser tú mismo y natural. Siempre natural. O sea, es lo que yo creo que la gente más demanda, ¿no? Que te vean como eres. Te ven a ti, no Claro. A veces te ven más a ti que al contenido. Claro. Y bueno, ya te digo, una satisfacción plena totalmente. Pero a la hora de buscar información y de subir antes de YouTube, contrastas la información, porque cada documento te puede decir una cosa, luego otra. Sí, yo por ejemplo eso lo tengo muy marcado y yo hasta que no verifico bien toda la documentación que tengo no me pongo a hacer el guión, porque por ejemplo ahora me viene a la memoria un documento que era sobre los extranjeros que estuvieron en Orihuela durante el siglo XVIII y ahí había que contar de qué nacionalidad era cada extranjero. Pues mira, a mí me gustaba decir el dato de, bueno, ¿cuántos extranjeros hay, por ejemplo, de nacionalidad francesa? Pues yo quería saber cuántos exactamente vinieron a Orihuela en tal año, cuántos habían avecindados en la ciudad. Pues entonces dije, venga, ahora mismo no me acuerdo la cifra, pero sí que los que más habían eran franceses, luego había un portugués o habían malteses, pero yo quería eso, por ejemplo, contrastarlo y decirlo bien, ¿no? Para que toda la gente, al final... los historiadores pues tenemos que dar una serie de datos, pero estar seguros de esos datos.
porque luego la gente, en función de cómo tú seas, confiará más en ti y verá si la documentación que tú das es verídica, claro. Orihuela es que tiene mucha historia, es decir, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, no hemos creado en Orihuela, queremos Orihuela, que sabemos que es cultural, pero no sabemos la historia que tiene detrás. Aquí han pasado muchas generaciones, muchas civilizaciones, como te has comentado, ¿no? Hay franceses, portugueses, celtas, íberos, lo que sea. De todo. Todo lo que sea posible. Pero Orihuela, ¿cuándo se empieza a forzar como ciudad? ¿Cómo? Porque puede ser una simple, en su momento, una zona, pero ¿cuándo empieza a ser ciudad? Bueno, ¿cuándo empiezas a ser ciudad? Bueno, por ejemplo, en el Archivo Histórico de Orihuela tenemos una serie de datos que ya a partir del siglo XIV ya hay documentación sobre Orihuela. Pero previamente, en el siglo XIII, también había documentación. O sea que ya a partir, digamos, que del siglo XIII ya podemos decir con bastante... Exactitud. Sí, bastante exactitud, que Orihuela ya a partir del siglo XIII ya digamos que existe, ¿no? Por lo menos en las fuentes documentales. A raíz de, en el libro de Privilegios y Reales Mercedes de Orihuela hay una serie de privilegios que le fueron otorgando distintos reyes a Orihuela y los primeros privilegios son del rey Alfonso X el Sabio y datan del siglo XIII. Luego, Orihuela es ciudad a partir de 1437, si no recuerdo mal la fecha, que le concedió el título de ciudad el rey Alfonso V el Magnánimo, en 1437. A partir de ahí pasará de ser villa a ciudad. Villa. ¿Y villa qué sería? Como... Bueno, es un rango menor que ciudad. Es un rango menor que ciudad, pero tenemos que tener en cuenta que yo siempre digo que para entender bien la historia de Orihuela hay que situarse en el siglo XIV. Porque a principios del siglo XIV, Orihuela pertenecía a la corona de Castilla. Pero a partir del siglo XIV pasó a formar parte definitivamente de la corona de Aragón, gracias a un tratado que se conoció como el Tratado de Tordesillas. Gracias al Tratado de Torrellas. Y a partir de eso, de 1304, Orihuela pasará a formar parte de la corona de Aragón. Pero esto le benefició muchísimo, porque al poco tiempo un rey, que se llamaba Pedro IV el Ceremonioso, le concedió el que Orihuela fuera la capital de su propia gobernación, es decir, que Orihuela tuviese una gobernación. Ya después, ya te digo, siglo XV se pasa de villa a ciudad, tiene una serie de privilegios que otras villas no tenían. Es decir, Orihuela tiene muchísima importancia, ¿no? También han pasado distintos personajes históricos importantes como los Reyes Católicos, que en 1488 hicieron corte en lo que ahora es la actual catedral de Orihuela. También, qué decirte, han pasado muchísimos sucesos históricos. Uno de ellos es el pleito del obispado de Orihuela, que es muy famoso porque Orihuela pasó a la corona de Aragón, pero pasó, digamos, con un pie cambiado. Porque pasó a la corona de Aragón y Orihuela dependía políticamente de la corona de Aragón. Pero eclesiásticamente seguía dependiendo del obispado de Cartagena, es decir, de un obispado castellano. Esto a Orihuela no le sentaba bien, sobre todo porque tenía que... Es decir, que Orihuela era murciana. Bueno, Orihuela ha pertenecido durante unos más o menos 50 años a la corona de Castilla. Por lo tanto, era una villa castellana. Pero al pasar a la corona de Aragón, ya definitivamente fue una villa y después una ciudad perteneciente a la corona de Aragón, aragonesa. Por ese motivo, a partir ya del siglo XIV, los documentos que se encuentran en el archivo histórico de Orihuela, en el archivo municipal, se encuentran todos en valenciano antiguo, no en castellano. Y bueno, como te estaba comentando, ese pleito, que es el pleito del obispado, Orihuela cuando pasa a la corona de Aragón, claro, no podía ser. Ellos no querían tener su obispado propio por diversas razones. Una de ellas es que le tenían que pagar muchos impuestos al obispado de Cartagena y claro, el que vayan sus impuestos eclesiásticos a un obispado castellano pues no sentaba bien y bueno, siempre había mucha tensión entre murciano y oriolano, entre castellano y aragonés, había mucha tensión por ese tema.
Carlos V intentó solucionarlo, pero nada, ni mucho menos, hasta que en 1564 el rey Felipe II, el rey Felipe II, gracias a él y a otro oriolano que se llamó Fernando de Loaces, gracias a Felipe II y a Fernando de Loaces, Orihuela consiguió el obispado en 1564, cosa que desde el siglo XIV estuvieron peleando por ello. El colegio Fernando lo hace es por... El colegio Santo Domingo está ahí gracias a la figura del oriolano Fernando de Loaces. Fernando de Loaces fue un eclesiástico que durante muchos años fue consiguiendo distintos cargos eclesiásticos. Llegó a ser arzobispo de Valencia, arzobispo de Tarragona, obispo de Tortosa, y bueno, por el amor que tenía a su ciudad natal, pues él quiso construir un colegio que en principio era para la orden de los dominicos, y posteriormente se consiguió que ese colegio se convirtiera en universidad pontificia. Él no lo llegó a ver porque murió en 1558, pero de paso de ser un colegio a luego una universidad pontificia, que luego fue universidad real, y bueno, venía mucha gente a estudiar, incluso el conde de Florida Blanca estudió, personas de Perú venían, de Santiago de Compostela a la Universidad de Orihuela. Luego en el siglo XIX pues pasó a ser colegio de humanidades, y poco a poco se fueron suprimiendo las universidades menores, como era el caso de Orihuela, el caso de Baeza, de Ávila. Y ya posteriormente, al final, el obispado de la diócesis de Orihuela pues es el actual propietario del Colegio Santo Domingo. Y ahí está, yo he sido alumno allí. Siempre me gusta como decirlo porque he estado 15 años allí y han sido muchos momentos bonitos. Y el haber estudiado en un colegio histórico como es Santo Domingo, pues a mí me encanta. Yo siempre lo digo, yo cuando iba por los claustros, yo pensaba, bueno, ¿y quién hizo esto? ¿Por qué estás tú aquí, no? Esto tan grande y yo aquí, te sientes tan pequeño, ¿no? Cuando eres tan pequeñito ahí con, yo qué sé, no tan pequeño, pero con 11, 12 años, vas por ahí por los claustros y te haces preguntas. Yo siempre he sido una persona muy curiosa, y siempre me ha llevado la atención. Y yo al final, en 2024, pues quise hacer un libro pues dedicado al Colegio Santo Domingo, porque yo no sé, como que yo sentía que le debía algo al colegio y bueno, yo digo, mira, lo que sé hacer más o menos pues que es investigar en los archivos y escribir libros. Pues dije, bueno, pues ahora yo quiero hacer un libro de mi colegio y pues bueno, fui a otro archivo que se encuentra en la Biblioteca Pública Fernando de Loaces y hay una serie ahí de documentos, sobre todo los libros de consejo, y ahí pues encontré muchísimas noticias, sobre todo del 17 y del 18, relacionadas con el colegio, y dije, bueno, pues allá que voy. Es un libro con curiosidades, más que un libro que te cuenta la historia del edificio, los diferentes estilos artísticos. No, aquí son ver qué ocurrió dentro de los muros, qué curiosidades. Por ejemplo, te puedo contar que en el siglo XVIII los frailes del colegio, cuando se encontraban así un poco mal y tenían así alguna carencia respiratoria, lo que hacían era irse a los baños de Archena, actualmente, en el balneario de Archena, ¿no?, que conocemos hoy actualmente. Pues ellos se iban a esos baños a paliar un poco esas enfermedades que tenían respiratorias, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bueno, una serie de curiosidades. Previamente a la Edad Media, civilizaciones con cultura occidental como la romana, también se instauraron en Orihuela. ¿O los romanos no tuvieron ese paso por la ciudad? Pues ahí me has pillado. Ahí me has pillado porque no digamos que es un tema de estudio que yo siga mucho de cerca. No, es verdad, es verdad. Sí, pero los romanos ahora mismo, que estoy así pensándolo, pero no te voy a decir ni que sí ni que no, porque de lo que hemos estado hablando antes, hay que tener la seguridad para decir y tal. Pero no, yo así, asentamientos romanos, no te podría decir, ¿eh? Sin embargo, los vikingos sí. Hay un mito en el río Segura que cruzaron el río. Pues, Ragnar. Se habla de Ragnar. ¿Ah, sí? Ah, no. Eso no. Yo puede ser que lo vi. No, pero si hay algo escrito, pero yo ya te digo, esas tan antiguo yo no te sabría decir, la verdad, porque no. Sí que me suena haber leído algo, eso sí que te lo digo, de algo de los vikingos, o que
sí que pudieron llegar a cerca de Orihuela, pero no es una cosa vamos, que haya estudiado mucho, ni que haya leído, ni que nada. Porque, ¿sabes qué pasa con los historiadores? Eso ya me lo decían a mí los catedráticos y los profesores de la universidad. Cada uno tiene su ámbito de estudio, por así decirlo, ¿no? Se centran en alguna época, ¿no? Y yo hombre, no digo que no, que es muy interesante toda la civilización romana, visigoda, como no, visigoda, pero esas culturas así tan antiguas. De hecho, ayer estuve en una conferencia sobre el yacimiento de los Saladares de Orihuela, que así de época estuvieron ahí los fenicios, eso se sabe, que la dio Alberto Lorrio, un catedrático de ahí de historia, de prehistoria, de la Universidad de Alicante, y a mí me encantó la conferencia. Claro que es muy importante, ¿no?, conocer esas civilizaciones tan antiguas, pero bueno, yo me centro más en Edad Media, el siglo XVI, que es lo que me gusta básicamente. Pero, hombre, sí. Luego también, por ejemplo, sí que te digo que dentro de lo que es la cultura visigoda, Orihuela, esa civilización visigoda le denominó a lo que es la ciudad de Orihuela como Aurariola. Eso es lo que sí que conocemos también, y que hay alguna que otra moneda que se conserva y que pone Aurariola, ¿no? Entonces sí que es verdad que Orihuela... dentro de esa civilización visigoda se llamó de esta manera. Retomando el rumbo a la Edad Media, el famoso castillo de los moros. El castillo. ¿Cómo se instalaron los moros en la ciudad de Orihuela y cuánto tiempo estuvieron? Pues si te digo la verdad, también me has pillado ahí. Porque es que... También me has pillado, macho. También me has pillado. No, sí, es muy buena pregunta, pero que no te sabría... No, pero coño, pero es que, madre mía, el vídeo ese que hice yo en YouTube ahí, eso fue de los primeros, y yo, si te digo la verdad, no me acuerdo. No, te lo digo en serio. Vamos a ver, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Mejor decirte lo que sé, que no te voy a montar un rollo, ¿vale? Claro, el castillo de los moros, el castillo de los moros, madre mía, se ha escrito tanto. ¿Qué te iba a decir yo, no? No, porque es que yo así pensándolo bien, el castillo de los moros... Estás reformando ahora, ¿eh? Bueno, lleva tiempo ya. lleva tiempo ya. Y lo que queda. Pero no... Ahora mismo, haciendo así memoria, no te podría decir. No te podría decir ahora mismo, no... Hay muchos mitos también sobre el castillo, por ejemplo. Muchos mitos. La cueva del calor, que dicen que... En la cueva del calor... Se trasladaba al río. Eso es lo que decían, pero por ejemplo hay un cronista que se llamaba, ¿cómo se llama? Un cronista valenciano del siglo, me parece que era del siglo XVI, ¿vale? Viciana. El cronista Viciana lo que sí que nombraba ya la cueva del calor, y que decía que ya cuando tú te entrabas en la cueva del calor se notaba un ambiente cálido, ¿no? Eso sí que lo decía Viciana ya en su tiempo, en el siglo XVI. Y es también curioso, ¿no? Lo del castillo de los moros. Leyendas. Como Armengola. Bueno, la leyenda de la Armengola. Sí, porque mucha gente no sabe ni cómo se originó. Uh-huh. Simplemente vemos la fiesta de niños, con el cristiano, nos vamos a la comparsa, desfile, pero ¿cómo se origina eso? Bueno, realmente es una leyenda. Vamos, o sea, la leyenda de la Armengola... es que, bueno, pues la leyenda... ¿No fue verídico o eso no se puede confirmar tampoco? No, lo que sí que se entiende es que el 17 de julio es la festividad de las patronas Santa Justa y Rufina. Y claro, lo que cuenta la leyenda es que cuando la Armengola, que dicen que se llamaba Hermenegilda, sí. Dicen que se llamaba así, y que, bueno, ella era cristiana, pero el rey moro, Benzadón, pues le tenía mucha estima y era la nodriza de su familia. ¿Qué pasó entonces? Pues que la Armengola oyó decir que que sabían que los moros iban a invadir la ciudad y tal. ¿Qué pasó entonces? Que la Armengola avisó a los cristianos que estaban en
yo te lo diré, en la ciudad de Orihuela, y se les ocurrió pues entrar pues, disfrazados al castillo. Bueno, y al final pues se consigue de que dice también la leyenda que dos estrellas, como dos luceros, se posaron ahí en el castillo de Orihuela y que esos dos luceros pues se interpreta que fueron Santa Justa y Rufina, que digamos que le sirvieron de apoyo a los cristianos para vencer a los moros y todo eso, ¿no? Y entonces eso es por eso se celebra el 17 de julio, se saca el pájaro y bueno, toda la historia que se ha hecho. Pero realmente la fiesta de moros y cristianos, la primera referencia que se tiene es del año 1400. Del siglo XV, cuando ya se pide que se saque la señera, que se saque el oriol y que se haga una fiesta, ¿no? En 1400, a partir del siglo XV. Realmente, el pájaro del oriol está vinculado a la historia o simplemente un símbolo de la fiesta. El pájaro oriol es un símbolo para Orihuela porque desde hace muchos siglos, fue la bandera de Orihuela. Es decir, el oriol, podemos decir, oriol es igual a la bandera de Orihuela. Digamos, hay un sello que se encuentra en el archivo de la Catedral de Valencia, que es el sello más antiguo que se conoce hasta ahora con el oriol, un sello con el oriol de Orihuela, que data del siglo XV. Pero luego también, por ejemplo, en Madrid hay un cartulario, que es, para que la gente más o menos lo entienda, es como un códice que tiene una serie de dibujos muy bonitos. Uno de ellos representa a la guerra de los dos Pedros entre castellanos y aragoneses, y otro dibujo aparece el oriol, que es del siglo XVI. Pero el oriol aparece con las alas abiertas y con la corona indicando que Orihuela es ciudad real. Hay gente que interpreta que como el oriol se encuentra dentro de un círculo, interpretan que puede ser Jesucristo. Eso es... Nunca he escuchado eso. Ya, eso lo he escuchado yo, lo he visto, y eso, bueno, algunas teorías, ¿no? Que dicen que podría representar al mismísimo Jesús y tal, y bueno, eso ya. Lo que sí que se dice es que el oriol, como ave, podría ser un gerifalte, que es una especie de halcón así pequeñito, un poco grande, un halcón grande. Bueno, eso es lo que yo he escuchado. Y luego, bueno, el oriol, ya te digo, fue durante muchos años el escudo de Orihuela. Durante muchos años, el escudo de Orihuela. La Semana Santa, que tiene un valor muy importante en la ciudad de Orihuela, ¿cuándo surge eso? Pues la Semana Santa de Orihuela fue declarada en el año 2010 de Interés Turístico Internacional. Es importante por muchas cosas. Por ejemplo, tiene muchísimas imágenes de Francisco Salcillo, el imaginero murciano. Aparte, hay una procesión muy especial de la Semana Santa de Orihuela, que es la procesión del Santo Entierro de Cristo, y las primeras noticias que tenemos de esa procesión datan de los albores del siglo XVII. En el Archivo Municipal de Orihuela encontramos esa documentación desde principios del siglo XVII hasta nuestros días, porque hay que recordar que esta procesión actualmente la organiza el Ayuntamiento de Orihuela y es una de las procesiones más singulares, puesto que primero tiene más de 400 años de historia, y en esta procesión sale un grupo escultórico muy famoso que es la Diablesa, también conocido como el Triunfo de la Cruz, que antiguamente la portaban el gremio de los labradores, como otros tronos, ¿no? de la procesión de Santo Entierro. Y bueno, entre otras singularidades, que también está la figura del caballero cubierto, que es una persona que elige el Ayuntamiento de Orihuela cada año y que tiene el privilegio pues de entrar por la puerta tiene el privilegio de entrar al interior de la Catedral de Orihuela cubierto, portando el estandarte, y ya desde el año 1750, en el siglo XVIII, tenemos constancia de todos los nombres de cada caballero cubierto, que en aquel entonces se llamaba caballero estandarte o caballero portaestandarte. Más singularidades.
Como digo, hay muchísimos escultores como Francisco Salcillo, que ha dejado unos grupos escultóricos impresionantes que salen en la procesión de Miércoles Santo, en la cofradía del lavatorio, como es San Pedro Arrepentido o el lavatorio, o también el Cristo de la Agonía, que pertenece a la mayordomía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Entre esas singularidades ahora me vienen, esas son las que me vienen ahora mismo, ¿no? Pero cuenta con otras, y por supuesto que los nazarenos, a diferencia de otras zonas de España, pues reparten caramelos al público asistente en las procesiones. Por lo tanto, bueno, pues otro atractivo más. O la procesión del silencio, que se celebra cada Jueves Santo a las 11 de la noche, y que sale el Cristo del Consuelo, que es un Cristo que lo hizo un imaginero valenciano que se llamaba José Pujol, del siglo XVIII. Por lo tanto, Orihuela, la gente que se acerque a la Semana Santa de Orihuela va a ver muchísimas imágenes espectaculares, ya digo, Francisco Salcillo, José Pujol, Nicolás de Bussy, que es el que hizo que dicen, está atribuido a Nicolás de Bussy la Diablesa. Por lo tanto es una Semana Santa muy importante. La Diablesa, porque es la única que sale en procesión en toda España. Hombre, como símbolo, como el trono en sí, sí, claro, no hay otra diablesa. Pero bueno, pueden haber otros casos, no como diablesa, sino representando al mal o al demonio. Podría ser que sí que saliesen en otras partes de España el demonio como tal, o la representación del mal. Pero como la diablesa en sí, que yo conozca, solamente en Orihuela. ¿Desde cuándo están las procesiones en Orihuela? Pues como te digo, yo más o menos a partir, yo te diría, de lo que sé, es siempre enfocándome a partir de la procesión del entierro, que podemos decir finales del 16 y principios del 17. Así con seguridad, a finales del 16, principios del 17, ya hay procesiones, sí, ya hay procesiones por la ciudad de Orihuela. Luego, aparte, la mayordomía de nuestro Padre Jesús organizaba antes una procesión el Viernes Santo por la mañana, a partir del siglo XVII. Por lo tanto, que ahí salían, pues, por ejemplo, la oración en el huerto, el Cristo de la Agonía. Otro dato, la convocatoria, pues está fechada a partir del siglo XVIII. Por lo tanto, ya esos son datos para decir, bueno, ¿desde cuándo? Pues exactamente, es muy difícil decir un dato. Pero analizando todas las publicaciones que se han llevado a cabo, yo te podría decir, pues eso, final del siglo XVI, principios del siglo XVII. Ahora bien, por ejemplo, esa procesión del Santo Entierro era una procesión de penitentes. Hasta que ya a mediados del siglo XVII cambiaron las cosas, cambiaron las fórmulas, y ya esas procesiones donde salían penitentes, se sustituyen esos penitentes por imágenes, porque la gente ya, entonces, hay un cambio de mentalidad, hay, digamos, una nueva readaptación de esas procesiones, y por lo tanto, en vez de penitentes, de disciplinantes, pues salen ya imágenes que portan diversos pilares, y entonces a partir de ahí, a partir del final del 16, principio del 17, podríamos decir como que es la fecha, digamos, de arranque de esas procesiones. Entonces es la razón por la que mucha gente, bueno, sobre todo los ateos, dicen que los cristianos en este caso adoramos las imágenes a través de eso, porque antes, bueno, tengo entendido que no habrían imágenes en las procesiones. Eso fue ya un cambio de mentalidad en ese contexto. Sí, bueno, a ver, a partir de ahí es cuando... Pero bueno, antes también, a lo mejor, estoy pensando, tu pregunta es muy interesante, aunque no saliesen imágenes en las procesiones, no tendría que ser, esto yo un razonamiento, estoy haciendo yo una reflexión, cuando tú vas a adorar a las imágenes, antes de que saliesen las imágenes, pues yo me imagino que también habría imágenes en el interior de los templos, por ejemplo, que no procesionando, sino dentro. Entonces, al final, los creyentes no creo yo que fuera una razón más para creer más, sino el que fuera creyente ya no tendría por qué en aquella época
¿cómo decirlo? El que saliesen las imágenes en las calles, no veo yo hombre, les podía estimular un poco más o reforzar más la fe, se podría decir así, pero yo creo que al final lo más importante yo creo que es Dios. O sea, Sí. al final tú vas a un templo, que es donde está la casa del Señor, y donde tú tienes que creer en lo que tienes que creer, y no porque salgan imágenes o no, vas a creer más o se va a reforzar más, sino eso no vamos, yo no lo veo así. No creo que fuera... Podría a lo mejor motivar más en aquella época. Sí, claro, a través de las imágenes, claro, obviamente es una manera de evangelizar y de evangelizar a la población, o evangelizarlo más. Pero ya estaba evangelizada, en el sentido de ir a las misas, ir a los templos, si hay imágenes dentro de los templos, adorarlas, venerarlas. Sí. Yo, por ejemplo, yo te voy a contar una cosa. Yo soy creyente y yo pues de vez en cuando a misa voy poco. Y yo, por ejemplo, yo estoy en mi casa, yo le pido cosas a la Virgen. Yo se las pido. Porque creo, porque tal, tengo ahí una estampa, y no me hace falta, fíjate tú dónde estamos, ¿no? A mí no me hace falta ver imágenes que salgan en las procesiones para yo sentirme más, sino eso ya es como que te viene. O lo tienes o no lo tienes, no porque salga una imagen en una calle te va a reforzar más la idea. Al menos, ya te digo, para mí. No, entiendo. No veo una... No. Y es más, yo ahora mismo en el tema este de religión no veo yo yo creo que cada uno en cualquier sitio, tú te vas a la montaña y a lo mejor, oye, te da por rezar, te da por... Pues muy bien, lo veo perfecto. Y otra cosa muy buena que tiene la ciudad de Orihuela es que es muy devoto. Tenemos muchas iglesias, conventos también, pero ¿cuál es la iglesia más antigua que hay? La catedral, ¿no? Pues hombre, yo diría que sí, porque no como catedral, porque ya te digo que la catedral a partir del siglo XVI, pero anteriormente ya había un templo, a partir del siglo XIII, que es cuando ya Alfonso X decide organizar, ¿vale?, cada parroquia. Y aparecen como las tres principales parroquias de la ciudad son la Catedral, Santa Justa y Santiago. Esas son las tres principales parroquias. Ya posteriormente ya surgen lo que son los conventos, los monasterios. Uno de los conventos más antiguos es el convento de San Francisco. Luego también el de monasterio de San Juan, también es muy antiguo. Y luego, pues claro, pues, paulatinamente van surgiendo el de Capuchinos, el de San Agustín, el de San Sebastián. Pero sí, el más antiguo, el templo y más antiguo que se conserva también. También eso que también hay que destacarlo, pero el más antiguo es la catedral. Pero como digo, como templo anterior a la catedral, porque la catedral es del siglo ya como título de catedral, como categoría de catedral es 16. Pero anteriormente, ya como digo, a partir del siglo XIII ya aparece como la iglesia del Salvador, la parroquia del Salvador, parroquia Santiago y parroquia Santa Justa. Y la del Salvador es la más antigua y la más importante, claro que sí. Santa Justa anteriormente era la mezquita. Me ha parecido oír eso. Pues no tengo yo ese dato, pero en la catedral sí que había una mezquita. Claro, la época de ellos. Claro, de los musulmanes. Pero normalmente siempre pasa igual en todos los sitios, ¿no? Normalmente donde está la iglesia principal, que es la catedral de una ciudad, anteriormente pues, siempre ha habido restos de mezquita, o el lugar donde más o menos sí que estaba la catedral era antiguamente una mezquita, restos de una mezquita. Sin embargo, en Andalucía sí que lo han dejado. ¿El qué? Por ejemplo, la mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada. Eso ya es por patrimonio cultural. Bueno, la mezquita de Córdoba sí que, claro, es que siempre hay excepciones. Entramos en patrimonio, supongo. Un hecho histórico. Es posible. Porque en teoría
Es posible, pero normalmente siempre mira, cuando tú viajas, normalmente siempre te dicen la catedral, y antes de la catedral, ¿qué fue? Mezquita. Siempre, lo que pasa es que la mezquita, cuando llegan los cristianos, pues se destruyen y se alza el templo nuevo. ¿Por qué? Para alzar a Dios. O sea, se olvida lo otro para, oye, ¿qué importa ahora? El cristianismo. Estamos nosotros aquí, hemos conquistado un nuevo territorio. ¿Qué tenemos que imponer? Pues nuestras costumbres, la religión, nuestras creencias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues construyendo el templo principal de la ciudad. ¿Dónde? Donde está el templo principal que era la mezquita. Entonces se destruyen las mezquitas normalmente y se construyen el nuevo templo, que normalmente siempre son por las catedrales. Normalmente donde están ubicadas cualquier catedral de España, siempre ha habido previamente unos restos islámicos que pueden ser, que son de las mezquitas. Normalmente, yo te lo digo porque en las guías normalmente que yo leo, visitas guiadas que me han hecho en muchos sitios de España, donde están las catedrales, están las mezquitas. Anteriormente estaban las mezquitas. ¿Y a Miguel Hernández fue el propio pueblo leonano quien se puso en contra de él o esa figura como poeta lo respetaba? En este caso la oposición. La historia de Miguel Hernández hay momentos que es muy convulsa. Es muy difícil de dar un dato, porque cuando llega la guerra civil, la guerra civil es un periodo, como te digo, muy convulso, en el que hay muchas tensiones. Yo he leído un poquito la biografía de Miguel y bueno, cuando él, por ejemplo, él se enteró de que, bueno, él perteneció, nunca, ¿cómo decirlo? Siempre ha sido pro a sus ideas y a su ideología. Claro, cuando la guerra acaba, pues él se ve obligado a huir. Y bueno, como anécdota de contarte también de que cuando él se dispone a cruzar la frontera a Portugal, antes está en Sevilla, y resulta que los padres de Ramón Sigé, que era un buen amigo suyo, pues se encontraban un poco mal, enfermos, y él, estando en Sevilla, decide enviarles una postal con el Cristo del Gran Poder, con Jesús del Gran Poder, y le dice que si es tan grande, que a ver si Jesús del Gran Poder es tan grande que os cure, ¿no? Que os sane. Y luego ya, cuando iba a intentar a pasar la frontera, pues lo detuvieron. Y ahí pasaron una serie de, bueno, entró a la cárcel, luego salió de la cárcel, y lo que he leído es que no se sabe por qué alguien fue contra él, no se sabe, no se sabe, y volvió a entrar en la cárcel y fue de cárcel en cárcel, y a partir de ahí ya no volvería ya a pisar, a ser libre. Y hasta que murió, pues desgraciadamente, en Alicante. Y a veces, pensando, digo, si no... Es como Lorca, ¿no? Como Federico García Lorca, ¿no? Pasan dos cosas más o menos casi idénticas, ¿no? Similares, porque tú dices, ¿y si no hubieran tenido ese final? ¿Estaríamos hablando ahora mismo tú y yo de Miguel Hernández, de Federico García Lorca? Yo creo que sí. Que sí. Porque hubieran tenido a lo mejor... Es que esas personas, yo creo que eso al final pasa. O sea, los años son gente que... Sí, que a lo mejor... Claro, como tienen esos finales aumenta, es dramático. O si realmente no es... Bueno, a lo mejor sí, pero... Bueno. Es dramático, pero yo creo que sí. Que sí, son ¿no? personas que estaban destinadas para eso. O sea, Sí. son poetas que al final trascienden generaciones. A mí personalmente la poesía de Miguel Hernández no me gusta. Personalmente. Pero sí que me gustan varios extractos. A lo mejor cojo algún extracto de alguna poesía, alguna frase, eso sí, pero en general los poemas a mí de Miguel a mí no me acaban de emocionar. Pero sin embargo Federico García Lorca a mí sí que me emociona. Eso ya cada uno, pero sí que me gusta destacar de Miguel Hernández que extraer muchos fragmentos que sí que te hacen pensar, reflexionar, y sobre todo la poesía yo creo que es también como un buen libro que cuando tú lo lees, no es porque el libro a lo mejor sea bueno o malo, sino, ¿cómo decirlo? Es muy importante cuando tú vas a lo mejor leer una poesía, ya sea de Miguel Hernández, Federico García Lorca, o leer un libro, en el momento en el que estás tú.
En el momento en el que tú estás es cuando ese libro te puede llegar más o menos. Y eso lo tengo comprobado. Yo es que Miguel Hernández no lo toca mucho. Toqué más en bachiller a Federico García Lorca. ¿Ah, sí? Ostras. Eran poemas, Guardia Civil, El pueblo gitano, Porque, Nueva York, ¿no? Sí, un también. poeta en Nueva Poeta York, el York. rocero gitano. Es que Sí, eso sí. es lo típico que analizan, ¿no? Sí, sí. Y o sea, me gustaba, realmente. Bueno, ahora Pero- de hecho los Javis han ganado Sí. un premio ahí en el Festival de Cannes por una película basada en Federico García Lorca y... Oye, pues... Por eso yo creo que tú has comentado que si no hubiera pasado eso, no hubieran pasado a mejorar tanto la historia, pero yo creo que sí, porque es que al final son universales. O sea, ya en la filosofía y literatura hispanohablante han pasado la historia. Pero es que fíjate cómo le cambia a uno... La percepción. No, cómo le cambia a uno la vida a uno, el destino, porque, por ejemplo, Miguel Hernández destacó desde muy pequeño y destacó tanto como estudiante que consiguió pues que los curas querían, él entró un poquito en el Colegio Santo Domingo, pero no acabó sus estudios porque su padre le dijo, tú estudiar no, tú tienes que seguir ayudando en la casa y trabajar. Pero es que incluso los curas querían, le decían a su padre que, oye, le financiamos los estudios a tu hijo, y él que no. Pues ¿quién te dice a ti si él hubiera seguido Sí, Miguel ya. Hernández o Federico García Lorca? Federico García Lorca era muy bueno tocando el piano. Y su madre quería que se fuese a París a estudiar piano. Y su padre, que no, que tenía que estudiar Derecho, que eso era una carrera donde sí que había trabajo, donde una carrera seria, y estudiar el piano no. Pues ¿quién te dice a ti que Federico se va a París a estudiar piano? ¿Y qué hubiera pasado? No, Hubiera sido... No hubiera pasado mejor la historia, claro. O a lo mejor no... Claro, ahí está. Sí, es curioso lo del es que- destino. No, pero ¿Cómo? eso, al final la vida está para eso. O sea, tú vas por un camino y luego te vas por otro. Sí, Tú sí, estudias una sí. cosa y luego a lo mejor te das cuenta de una cosa, o abres los ojos, es que eso es según. Pero sí, es curioso. Lo que yo estoy aprendiendo de la vida es que en algunas cosas no tienes que dudar mucho y tienes que, venga, voy a probar esto. Ejecutar. Voy a lanzarme a esto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque siempre puedes volver. Pero a ver qué pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, esto a lo mejor me estoy apartando Es un que poco no, de... es todo positivo. Esto ya Claro, es más claro. filosófico, pero es todo positivo porque te puede cambiar la vida. Pero para mí. Mira, yo por ejemplo, yo hace unos años no sabía dónde iba, no sabía dónde ir, estaba en un momento que no sabía de trabajo, de tal. Y mira, fui a ver la Escuela Oficial de Idiomas de Orihuela y me apunté a francés. Y ahora me estoy sacando el B1 de francés y gracias al programa Erasmus Plus, pues varios estudiantes estamos yendo a Europa, a Bruselas, a la ciudad de Estrasburgo, a conocer ahí, a hacer intercambios con otro estudiante y te puedo decir que es una experiencia que yo no me lo hubiera... Pero el decir, pero fíjate, en el año 2023 voy a intentar esto, oye, quiero esto, voy a ver, porque yo tenía una espina clavada, que porque yo en el colegio no di nunca francés, siempre era inglés, que podía haberlo dado porque era una optativa, pero no me... Y al final dices tú, a veces las personas es el momento. En ese momento es donde tienes tú que... No sé, me fijo yo en eso. Sí, la vida te prepara para eso. Sí. Volviendo al tema de Orihuela, el tema también de Miguel Hernández, hay un refugio de la Guerra Civil al lado de Santa Justa. Ujú. ¿Eso se puede visitar? ¿O eso está cerrado, está permanente? No, yo te explico. Por el año pasado la pandemia, fue la primera vez que lo visité en el mercado medieval de Orihuela. Y sí que sí que lo abrieron, y vamos, yo creo que yendo a la oficina de turismo y preguntando de que, oye, estás interesado en visitar y ver, y yo creo que no va a haber ningún problema para que te abran, perdón, el refugio. O sea, es un refugio que no es muy grande, no es muy largo, perdón, no es muy largo, y yo creo que no va a haber ningún problema. De hecho, también, no sé si estará todavía, tendrá, ¿cómo se dice ahí la palabra? Estará en buen estado de conservación, porque hay otro refugio debajo de la plaza del Marqués de Rafal, y hay fotos antiguas que se ve la entrada del refugio, pero como te digo, no sé en qué estado de conservación estará, y ese sí que yo nunca lo he visto, y que ese
no sé nada, pero el que tú me comentas, yo no creo que haya ningún problema en que si tú un día quieres, pues reservando previamente y hablando, no creo que pueda haber ningún problema en visitarlo. Yo recuerdo, bueno, en La Dana Ujú. vino el rey Felipe, Ah, sí. Orihuela, Ostras, el Rey Felipe, sí, sí. vino el rey. Bueno, también estuvo el Papa León, el actual. ¿Quién? Ah, sí, sí, el Papa León, sí, sí. Papa León estuvo aquí por el 2004. Ah, mira. Estuvo la Carmelita. Sí. Sí. Y creo que Bueno, también, salió la foto, y creo salió. que también estuvo investigando en lo que es ahora el Museo de Arte Sacro, en el archivo diocesano. Creo que también estuvo investigando ahí. Creo, sí, sí, el Papa León XIV, sí. Y hombre, los reyes de España también, pues sí, sí, después de la Dana. Orihuela ha tenido muchos personajes históricos, ¿no? Por ejemplo, ya te digo, los reyes católicos vinieron en 1488, hicieron aquí cortes en julio de ese año, 1488. Sabemos también que Fernando el Católico estuvo en ese mismo año, el 12 de mayo, estuvo en Orihuela por un asunto de dinero y, bueno, han pasado muchísimo. La reina Isabel II también, que ahora estoy preparando un vídeo sobre la reina Isabel II, sobre la visita que hizo aquí a Orihuela, pero lo hago despacio porque ya te digo que lleva mucho tiempo. Y así personajes más ilustres, pues ahora mismo... Franco estuvo en Orihuela. Sí, Franco estuvo en Orihuela con motivo de una riada que hubo aquí en Orihuela. Y estuvo en Orihuela, me parece que sí que fue a subir al seminario. Y también hay fotos antiguas que sale él saludando en lo que ahora es la Plaza Nueva de Orihuela, donde está ahora el edificio de Sí. correos. Pues ahí estaba el antiguo ayuntamiento. El antiguo ayuntamiento hasta el año 70 estuvo ahí. Y ahí hay fotos antiguas que sale Franco y sale ahí en el balcón saludando y vino como por motivo de una riada que hubo, me parece que en los años 40. Me parece. Es decir, si tú lo buscas en internet, sale, o sea, esa imagen de Franco, o eso tendrá que buscarlo a lo mejor en la Wikipedia o en la biblioteca. Pues eso es que hay una página muy buena de Orihuela para ver fotos antiguas, que es un Facebook, es un Facebook que se llama Oriola Vista desde el puente de Rusia. Y ahí yo vi la foto, si no recuerdo mal, la vi ahí, ¿no? Que salen ahí un montón de fotos antiguas de Orihuela y sí, sí, claro, sí, sí. Ahí sale Franco ahí saludando tal a la gente. Y sale también toda la gente que había, que era, había un montón, a tope, la Plaza Nueva estaba a tope y sí, sí. También es curioso que todas las festividades de Orihuela prácticamente son todas de Rabaloche. O empiezan o terminan en Rabaloche. Ya sea por iglesias, por puntos de inicio. ¿Ah, sí? Siempre Ah, es- bueno, sí, bueno, todas El las Semana Santa termina allí, viene sale de Monserrate, la cabalgata del Reyes Magos, que los cristianos también pasan por ahí, por el pájaro. Bueno, pasan por ahí, por el Sí. pájaro, porque está el monumento ahí al Oriol, ahí también. Sí, ¿no? El Rebaloche ha sido un barrio muy, podemos decir, con esa esencia histórica, festera, ¿no? Sí, sí, ¿Verdad? claro que sí, claro que sí. ¿Tú eres del Rebaloche? Sí. Bueno, sí. ¡Ah, mi mira! familia, yo, mi familia. Ah, claro. Sí, lo consideramos, sí. Ah, mira, no, sí, hay mucha... Sí, el Rebaloche es un barrio histórico, con solera, con ADN... Oriolano. Oriolano. Sí, no, sí es Verdad, verdad, es verdad. Es como, por ejemplo, el Barrio Nuevo. El barrio Nuevo de Orihuela es un barrio con un ADN cofrade. Tú me has dicho ahora mismo un barrio, el Rebaloche, pero bueno, en la calle del Barrio Nuevo de Orihuela, a partir del siglo XVIII, bueno, hay una ermita, que es la ermita del Pilar, y es que ahí salía en el siglo XVIII una procesión que se conocía pues como la procesión de los salcillos, porque salían pues el Ece Homo, salía también el lavatorio, salía San Pedro Arrepentido, es decir, salían diversos pasos de salcillo desde la ermita del Pilar, que había, que ya no existe, ahora hay otra nueva, pero desde ahí, bueno, las ciudades son barrios, está claro, y cada barrio pues tiene una esencia particular. Yo esa zona pues, me gusta mucho, esa zona de Orihuela me gusta mucho particularmente esa zona Barrio Nuevo, Plaza Marqués de Rafal, Calle La Cruz,
Plaza Santa Lucía, un barrio también histórico, una zona histórica de Orihuela. Bueno, Gildo, ha sido un placer tenerte aquí, conocer más la curiosidad de la historia de Orihuela. Bueno, espero que mucha gente que nos esté yendo o nos esté viendo también haya aprendido y cosas que, como yo, tampoco sabía. No, muchas gracias a vosotros. Sé que hemos pasado un buen rato, no hemos reído Sí. mucho, no hemos reído mucho, que es muy importante. Parece que no, pero es muy importante Es muy reírse, muy, muy importante. Y bueno, yo daros las gracias. La historia de Orihuela es inmensa y es muy difícil hablar así en tan poco tiempo de tanto. Pero bueno, que cualquier persona que venga a Orihuela, ya digo, yo creo que con un día para verlo todo muy bien, no basta. Estamos hablando de una ciudad que tiene 5 monumentos nacionales: la iglesia de Santiago, Palacio Episcopal, Catedral, Santo Domingo y la iglesia de Santiago. Bueno, y la iglesia de Santa Justa, también se me olvidaba. Y muchos museos, es decir, que la gente se acerque a Orihuela porque de verdad va a descubrir un patrimonio histórico que lo decimos mucho y parece que canse, pero es verdad. Yo porque ya los que estamos ahí ya lo tenemos tan visto ya, pero la gente que viene de nueva, yo me acuerdo cuando le hice una visita a 2 personas que eran de Galicia, una visita turística, y lo primero dijeron, ¿qué tenéis aquí? Esto. Y pues fue impresionante. No solamente patrimonio histórico, que se puede ver perfectamente el reflejo en todos los edificios que tenemos en Orihuela, sino también, como no, patrimonio literario. Miguel Hernández, una figura importantísima, y Orihuela también se conoce gracias a él. Y yo conozco de verdad una chica que es de Francia, una amiga que conocí en la carrera, que él había leído Miguel Hernández y que era uno de sus poetas favoritos, ¿no? Entonces, que Orihuela es muchísimo y que llega a traspasar muchas fronteras. Y muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de Palique, y que espero que hayan más oportunidades de hablar de Orihuela, y muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Nos ayudaría mucho que le dierais like al vídeo, que os suscribáis a YouTube y apoyéis el podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.